Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles además porque hay perspectiva de lluvia, no sé, Sí. por ahora no ha salido, pero en alguna parte del territorio nacional ya está lloviendo y en Montevideo se espera como a las 9 de la mañana aproximadamente. Sí, vamos Pero a ¿qué ver. le parece si ya vemos el pronóstico de meteorología? Claro que sí, ¿Qué a nos ver. indica para esta jornada? Que tenemos 18 grados, 21 a esta hora, ya superamos la máxima, una máxima de 23 y tormentas y lluvias. Ahí hay poca para hoy. diferencia, ¿no? Estamos Poca cruzando los dedos. Sí, exactamente. Bueno, esto para hoy. ¿Qué pasa el jueves? El jueves 25, también el pronóstico de Inumet dice que estará cubierto con precipitaciones y tormentas. La mínima de 18 y la máxima de 24 grados. Y similar con lluvias y precipitaciones, tormentas, 15 y 20 grados las temperaturas extremas previstas para el viernes 26 de mayo. Efectivamente, eso es lo que dice Inumet en materia de tiempo para estas horas, pero también ha emitido un comunicado. Hay alerta amarilla a esta hora para la zona de Colonia, el departamento de Colonia, pero emitió un detalle que a partir de las primeras horas de hoy, miércoles 24, se prevé en el sur y sureste del país desarrollo de precipitaciones y tormentas, como decíamos, algunas puntualmente fuertes, situación que luego afectará al litoral oeste y centro-oeste, acompañado además de mejoras temporarias, dice Inumet. Exactamente, y esta inestabilidad va a estar hasta el viernes 26, como veíamos recién en pantalla, así que bueno, como decíamos antes, cruzando los dedos por la lluvia, porque la situación está cada día más complicada. Necesitamos agua urgente, ¿eh? Pero bueno, así las cosas. Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Fiscalía solicitó el archivo de la investigación por la causa Gas Sayago a considerar que no existieron ilícitos en la gestión de la empresa. De esta forma se cierra una causa que estuvo casi 10 años en trámite. El vicepresidente de URCE aseguró que los altos valores de sodio, cloruros, hierros y otras sustancias detectadas en muestras de agua de Montevideo y Canelones son episodios puntuales. Por su parte, el director Edgardo Ortuño, director de OCE por la oposición, dijo que también este organismo debería presentar informes sobre sus estudios de agua. Por otra parte, les contamos que el presidente de CONAPROLE aseguró que el conflicto en el sector impidió a la empresa vender 1,5 millones de litros de leche. Desde el sindicato se responde que la incorporación de tecnología está afectando a las fuentes laborales. Más de 145.000 personas se inscribieron para el programa de jornales solidarios, inscripción que cerró el pasado viernes. Entre el próximo viernes y el lunes se hará el sorteo para quienes efectivamente van a quedar en este programa. Bueno, y pasada las 8:30, como siempre, en nuestra entrevista central, hoy nos vamos a meter en temas políticos. Sí, exactamente. Vamos a estar recibiendo a la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichian, para hablar sobre, cómo se plantea el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones nacionales y sobre todo también a la interna de la coalición de izquierdas a nivel de candidaturas y qué propuestas tienen para las elecciones que vienen. Y un parlamento que está bastante movido por estas horas. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMETránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en Montevideo. Algunos aportes que nos hace el CGM esta mañana, que está bastante movida hasta ahora, le diré. Bastante movida, aguantando la lluvia por ahora. Vamos a empezar por Ciudad Vieja, Ajá. Washington entre Maciel y Pérez Castellano. Va a estar cortado por tareas de saneamiento y esto va a continuar hasta el 1 de junio. Felipe García entre Isidoro de María y Martín García hasta las 13 horas por tareas de carga y descarga. José Vázquez Ledesma ante Francisco Vidal y Benito Blanco, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga, al tiempo que General Hornos entre Esmeralda y Molinos de Rafo estará cortado de 7 a 17 por tareas de OCE. Hilario Cabrera entre César Mayo Gutiérrez y Manuel Fortet hasta las 5 de la tarde y esto se extenderá hasta el 12 de junio. Y Félix Buxareo entre Rivera y Pedro de la Sierra hasta las 6 de la tarde por trabajos de grúa. Me gusta porque vamos saltando de barrio en barrio. De Sancho Panza entre Luis Alberto Herrera y Quijote, cortado de 8 a 16. Y Pedro Berro entre Manuel Pagola y Miguel Barreiro, cortado de 8 a 18, dice el CGM. Cubierto el cielo en Montevideo. Está gris. Mucha humedad además. Mucha humedad, relativamente, no podemos decir que está fresco, está casi cálido, ¿no? Para salir de la casa, pero bueno, lleve algo para cubrirse de la lluvia. Yo vine de remera, ¿usted?
No, yo no, vine más. Es más digamos, florita, Pilar. Casi con piló, le voy a decir. Casi con piló. Casi no, sin el casi vine con cuidado de lluvia. Muy bien. Pero bueno, algunos de los temas que vamos a estar compartiendo, como dijimos, tiene que ver con lo que Fiscalía solicitó el archivo de la investigación por la causa de Gas Sayago. Sí, recordemos que la causa inició en el año 2013, fue revertida en 2021 tras una denuncia presentada por las actuales autoridades de UTE y también de ANCAP. Tras una extensa indagatoria, el fiscal Luis Pacheco consideró que no existía ningún tipo de ilícito en la gestión de la empresa. Esto fue solicitado por el fiscal Luis Pacheco, quien consideró que no surgió de sus actuaciones que los funcionarios indagados hayan incurrido en actos arbitrarios y que tampoco buscaban de forma deliberada causar perjuicios a la administración pública o particulares, de acuerdo con la información divulgada por Fiscalía. El fiscal solicitó para este caso información a Brasil y no pudo obtener elementos que impliquen una persecución penal. La denuncia fue presentada en 2021 por UTE en el Juzgado de Crimen Organizado de segundo turno y tramitada a través del abogado de la empresa Jorge Barrera. El proceso se inició a partir de presuntas irregularidades registradas por la auditoría realizada en Gas Sayago por la consultora PwC, contratada en octubre de 2020 por el ente. La presidenta de UTE, Silvia Maldi, dijo en ese momento que el gasto para el proyecto de la regasificadora fue de 213 millones de dólares en primera instancia. Por el caso declararon varios jerarcas, por ejemplo la ex gerente de Gas Sayago, Marta Jara, y el expresidente de ANCAP, Raúl Sendic. Todos declararon que el negocio era rentable aún sin la participación de Argentina. Bueno, asuntos políticos ahora y nos vamos a referir a la rendición de cuentas porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó hoy a todos sus ministros para analizar las bases del proyecto de rendición de cuentas. Sí, la reunión va a ser en Torre Ejecutiva sobre las 5 de la tarde. Sí, en los próximos días los ministros van a tener que presentar sus aspiraciones para lo que queda del periodo de gobierno, teniendo en cuenta además que será la última rendición de este periodo. Sí, que puede haber aumento además de gasto, sí. Por eso es importante. Y hablando del tema del agua, José María, un tema que nos ha concitado la atención y nos seguirá concitando, hubo un monitoreo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, estamos hablando de la URSEA, que detectó diversos incumplimientos en la calidad de agua de Montevideo y de Canelones. Sí, el informe que presenta el resultado de estudios realizados entre enero y mayo reveló que hay altos valores de sodio, cloruros, hierro y otras sustancias, en algunas muestras de agua, ¿no? Sí, el vicepresidente de la URSEA, José Ualde, dijo que se trató de episodios puntuales que no afectan la salud de la población. Nosotros lo que hicimos fue publicar los resultados obtenidos durante ese periodo, donde en algún caso puntual se encontraron algunos valores que excedían los máximos autorizados. En algunos casos inclusive que excedían el máximo autorizado por excepción por el Ministerio de Salud Pública. Es importante aclarar para la población de que esos son valores puntuales de un momento que se hizo una toma en un determinado lugar, que no quiere decir que en ese lugar permanentemente existe un problema, porque las mediciones fluctúan, los valores permanentemente. En situación de crisis con más razón puede pasar. Lo que hace URSEA cuando comprueba ese tipo de cosas es monitorear los datos que proporciona OCE de sus propios estudios en la línea de bombeo que abastece esa zona, y OCE lo que hace es un promedio de los valores del día que deberían estar dentro de los parámetros normales. Si esos parámetros reflejan que no hubo un problema continuo en esa línea de bombeo, en unos días después, por un plazo determinado, se vuelve al mismo lugar a hacer un monitoreo para comprobar si fue algo puntual de ese momento que se hizo la toma o si es un problema que se sigue arrastrando en el mismo lugar. A todo esto, el director de OCE, en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, consideró positivo que la URSEA haya comunicado la información brindada por estos dos estudios, ¿no? Sí, además Ortuño agregó que espera que pronto OCE haga estos mismos informes. Supone un paso positivo que en lo personal creo que OCE tiene que seguir en cuanto a la publicación y la transparencia en la información de los datos del monitoreo sobre la calidad de agua. OCE hace un monitoreo permanente en nuestros laboratorios. Creemos que, y es otra medida que vamos a plantear en el directorio de mañana, que entendemos
tiene buena receptividad en el resto del directorio, porque el gerente general ha manifestado su opinión favorable de que OCE publique los datos. Lo que ha aportado Ursea demuestra lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Que esta mayor componente de agua proveniente del Río de la Plata efectivamente repercutió puntualmente, porque son algunas muestras que dieron, en mayores niveles de cloruro y de sodio que los permitidos por la norma. Incluso en una de las muestras, lo permitido excepcionalmente por el Ministerio de Salud Pública. Las soluciones de fondo, ya lo hemos dicho, tienen que ver con aumentar las reservas de agua dulce. Estamos viviendo una crisis de falta de reservas de agua dulce. Bueno, y a todo esto, el expresidente José Mujica se refirió al asunto de la crisis hídrica, reconoció que el país se durmió en atender el problema del agua y señaló que las prioridades presupuestales muchas veces no alcanzan para cubrir los temas importantes. Sí, Mujica dijo que se debería invertir justamente para cubrir 1 millón de hectáreas de riego y de esa manera apostar al desarrollo de la economía. Siempre cuando hablamos del presupuesto estamos tirando una frazada por un lado y para el otro, y todo el mundo la disputa, y a veces le erramos en las prioridades, y nos confiamos, y pienso que esto del agua lo debimos de haber enfrentado mucho antes, pero así es la cosa. Es mi opinión personal, yo cargo con la mía, y otros carguen con la de ellos. ¿Y ante la crisis cómo se sale? Esperando que llueva. El problema es que no nos olvidemos después que pase la lluvia, porque ese es el problema eterno que tiene. Porque acá el problema del agua se está hablando porque Montevideo tiene dificultades con el agua. ¿Le pedimos de frente? Pero tal vez el recurso más formidable que tenga para crecer desde el punto de vista de la economía es poder invertir durante años e instrumentar un país que pueda llegar a regar cerca de 1 millón de hectáreas. Bueno, en este marco, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT decidió postergar la movilización que se iba a realizar en esta jornada en defensa del agua. Sí, la movilización quedó para el miércoles 31 de mayo con concentración en 18 de Ejido a las 17:30 horas. Exacto, de allí se marchará hasta 18 de Julio y Andes frente a la Plaza Independencia. Y la movilización se realizará bajo la proclama: esta crisis hídrica afecta a todo el pueblo, reclamamos soluciones. Así que bueno, quedó para el próximo miércoles, ¿eh? Exactamente, el próximo miércoles, ahí lo veían en el afiche del PIT-CNT, queda para las 17:30 con concentración, como decíamos, en 18 y Ejido. ¿Cambiamos de asunto? Sí, exactamente. Nos vamos a lo que está pasando en Conaprole, porque el presidente de la cooperativa sostiene que la empresa perdió en venta 1,5 millones de litros de leche como consecuencia de medidas sindicales. Sí, recordemos que la Asociación de Obreros está realizando medidas en el marco del conflicto por la implementación de una máquina de envasado de leche larga vida en la planta de Villa Rodríguez, que requiere menos personas para poder operarla. Esta nueva máquina elabora 15.000 envases por hora y viene a sustituir 2 antiguas que tenían más de 30 años y elaboran 6.000 envases por hora. Conaprole entiende que la máquina debe trabajar de una forma que es como la máquina trabaja en el mundo. Y bueno, el sindicato quiere mantener o trabajar con un padrón que no es el que nosotros vimos, con el que se trabaja, ni el que el fabricante de la máquina propone, y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo en ese sentido. El sector tiene 32 funcionarios y nosotros, de acuerdo a los manuales de Tetra y a cómo trabaja la máquina en otros lados, entendemos que para trabajar en 2 turnos más lavado, que es lo que la demanda local y la demanda de nuestros clientes de hoy en el mundo nos exigirían, con un padrón de 21 a 23 personas, depende, podríamos cubrir. Nosotros estamos planteando que haya 2 relevantes. ¿Qué quiere decir? 2 personas del padrón que está operando en ese momento que cubran los descansos, las idas al baño de algunos de los otros que están trabajando en la máquina. Están capacitados y cobran la mejor alternativa salarial. En algún momento que algún funcionario va al baño o tiene su momento de descanso, nosotros no podemos parar una máquina moderna que en el mundo entero trabaja de forma automatizada.
Eso lo que implica es que en algún momento del día alguno de esos funcionarios hace alguna tarea distinta. El presidente de Conaprole afirmó que la empresa perdió la venta de 1,5 millones de litros de leche larga vida y también se vio demorada una exportación, por lo que debieron pagar una multa. Además, lamentó el desgaste de las relaciones laborales. Por su parte, el Sindicato de los Trabajadores de Conaprole, AOEC, sostiene que el ingreso de nueva tecnología puede afectar los puestos de trabajo justamente en el sector de UHT y genera precariedad laboral, ya que la empresa propone el trabajo polifuncional. Sí, además afecta los puestos de trabajo de quienes desempeñan contratos eventuales dentro de la empresa. Precariza porque si un trabajador tiene una determinada carga horaria con tarea a cumplir, que se le agreguen otro tipo de tareas en otras máquinas a la misma vez, ¿no? O sea, pasar de, si tú sos autoelevadorista y estás arriba de un tractor autoelevador y tengas que bajarte a la misma vez para ir a hacer una hora trabajando en un robot de última tecnología, para luego pasar de ese robot a otra máquina que arma cajas, para luego pasar de nuevo al autoelevador y así sucesivamente, eso es precarizar las formas de trabajo, es polifuncionalidad, es aumentar el estrés laboral. A la misma vez, eso lo utilizan expresamente para lo que es disminuir la cantidad de trabajadores dentro del sector, que a la misma vez nosotros lo volvemos a resaltar. Esos trabajadores no van a estar pura y exclusivamente no van a estar en puestos nuevos generados, sino que van a ir a ocupar otros puestos de trabajo que ya ocupan otros trabajadores. Cada trabajador contratado, trabajador eventual de Conaprole, es un trabajador que tiene su puesto ahí y que en realidad nosotros estamos reivindicando que no tenga que estar en esa situación de contratación en la cual está 6 meses y luego tenga que haber otro trabajador. En ese escenario es que nosotros decimos, acá van a haber menores contrataciones posterior si esto termina como lo plantea la empresa. Hay 18 trabajadores de Ciudad de Rodríguez que son contratados por Conaprole que no van a ser contratados más luego de que se reubiquen estos trabajadores por precarizar la forma de trabajo, no por el aumento tecnológico, no por el avance tecnológico. Y eso es lo que hay que resaltar. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionó este conflicto y dijo que hay una desproporción en la respuesta sindical. Sí, es más, el jerarca dijo que hay que estar atentos porque posiblemente haya novedades en las próximas horas. Nosotros estamos muy preocupados porque el anuncio del jueves pasado del sindicato de aumentar las medidas de distorsión de la producción es un problema que afecta a la ciudadanía, que afecta a los tamberos, que no está en relación proporcional con el problema que dio origen a este tema. Pero bueno, yo creo que ojalá en estas próximas horas tengamos algún camino de encontrar un diálogo, ¿no? Una desproporción de la respuesta. Las respuestas son respuestas muy fuertes para casos, 11 casos que además no están en juego ni la fuente de trabajo, ni los beneficios laborales, ni el salario. En tanto, Mieres se refirió al reclamo del sindicato portuario que se encuentra en preconflicto para acelerar la reubicación de parte del personal despedido por Montecón. El seguro de paro especial aprobado por el gobierno fue a raíz de la extensión de la concesión por 80 años a Catunasí que venció el sábado. El año pasado se otorgó un seguro de paro muy especial para un centenar de trabajadores que habían sido despedidos o desvinculados de la empresa. Ese plazo ya se venció. La gran mayoría de ellos, que esto quiero decirlo con claridad, la gran mayoría de ellos han sido incorporados en otras empresas de distintas características, pero la gran mayoría también en el sector portuario. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra que estamos terminando de ajustar en estas horas, pero que sería el 10% del total de los que había hace un año. Bueno, y vamos a seguir hablando de asuntos vinculados a lo laboral, porque más de 145.000 personas se inscribieron para participar en una nueva edición del programa de Jornales Solidarios. Sí, el plazo de la inscripción cerró el pasado viernes 19 y el sorteo, atención, se realizará entre este viernes 26 y el próximo lunes. Son 9.000 los puestos laborales que se someterán a sorteo desde el próximo viernes para distribuir entre 145.076 personas en todo el país. Los 3 departamentos que registraron más interesados fueron Montevideo,
con 37.937 aspirantes, Canelones, con 20.819 postulantes y Salto, con 10.357 inscriptos. Lo siguen Paysandú con 8.225, Artigas con 6.062 y Río Negro con 3.553 anotados. Flores fue el departamento con menos interesados, con 1.285 inscripciones. La primera experiencia llevada adelante en el 2021, en plena pandemia, registró 250.000 aspirantes, y en aquella primera edición fueron 15.000 los puestos de trabajo que se sometieron a sorteo. En esta edición el programa se desarrollará en una primera fase entre junio y septiembre de este año para continuar entre octubre y enero del 2024. La segunda etapa está prevista desarrollar entre mayo y agosto, prosiguiendo entre septiembre y diciembre del 2024. El programa está dirigido a personas entre los 18 y 65 años que no reciban actualmente salario alguno y tampoco subsidio por desempleo. El monto de la prestación será de 13.000 pesos por 12 jornadas laborales al mes. Bueno, el asunto de Gas Sayago, uno de los temas con los que abríamos esta primera edición de MBD Noticias, está en la palestra pública nuevamente, pero los detalles se los tiene Luca Veloz en el móvil, a quien ya saludamos. Luca, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti, para Pilar, para todos allí en el estudio. Como ya lo adelantábamos en este informe del arranque del noticiero, el fiscal Pacheco, debí decir, ordenó el archivo, pidió el archivo de la causa de Gas Sayago después de que pasaron por los estrados de justicia varios de los exdirectivos de la empresa Gas Sayago y también personalidades del gobierno anterior. Y estamos hablando con el ex vicepresidente de ANCAP, también integrante del directorio de Gas Sayago, Germán Riet. A ver, ¿usted pasó también allí, tuvo que declarar? Sí, por supuesto. Yo fui, como vicepresidente de ANCAP, fui vicepresidente de Gas Sayago unos cuantos años y fui a declarar al juzgado. ¿Cuál es el primer análisis que se hace después de que la justicia pide el archivo? Bueno, hay alivio. Hay alivio, obviamente, hay una alegría porque en realidad esta demora en archivar el caso es de una manera, a mi manera de ver, un poco forzada. Fue a raíz de que alguien había dicho que en Brasil alguien había dicho que había habido algún apoyo financiero para que nosotros contratáramos a una empresa que se llama OAS, una empresa brasilera que trabajaba allá en Uruguay, para que trabajara en la regasificadora. Pero resulta que la contratación de las empresas que trabajaban en la regasificadora no la hacíamos nosotros, no la hacía Gas Sayago, la hacía el que ganó la licitación, que era Gas de France, que es una de las 4 o 5 empresas más importantes del mundo que trabaja en regasificadora y en gas natural. Entonces, Gas de France fue la que contrató a OAS y a otras empresas para trabajar en esas obras. Nosotros contratamos a Gas de France, no a sus subcontratistas. ¿Tuvieron vista del dictamen del fiscal que pidió el archivo? ¿Ya les dieron vista a ustedes? Sí, los distintos abogados nuestros, de los directivos, exdirectivos de ANCAP y de UTE, han sido informados por él. ¿Y en qué se funda este pedido de archivo? Bueno, en que hubo en la investigadora del Parlamento, al cual concurrimos y aclaramos absolutamente todo, como en la justicia quedó esto, y lo que hizo el Poder Judicial uruguayo, que creo que es de estilo, cuando hay una denuncia de otro país, se le pide a la justicia de ese país que comunique algo de eso. Y bueno, la justicia brasilera se tomó su tiempo, demoró unos cuantos años, y la verdad que ahora llegó algún papel de la justicia brasilera, pero bueno, no he tenido acceso a eso, así que no sé lo que dijo, pero el fiscal de la causa, el fiscal Pacheco, decidió archivar la causa porque no hay motivos para mantenerla abierta la investigación. Usted decía que a su juicio, bueno, se demoró demasiado esta instancia. ¿Piensa que hay otras motivaciones, que hubo motivaciones políticas dentro de esta investigación?
No creo que haya habido motivaciones políticas de parte de la justicia o de la fiscalía. Lo que estaban esperando, lo que tenían que hacer era pedir ese informe y la que demoró fue la justicia brasilera. Obviamente sí había motivaciones políticas en los que denunciaron el caso diciendo que habíamos contratado a OAS porque eso... Además, en el directorio de Gas Sayago y en el directorio de ANCAP y de UTE también había miembros de la oposición y hubo miembros de la oposición trabajando en los directorios, adjudicando empresas y hubo técnicos de UTE y de ANCAP, a los cuales no se les pregunta de qué partido son, que estuvieron trabajando en todo esto y de otras partes del Estado y saben bien perfectamente cómo se adjudicaron estas obras. Con la mirada del diario del lunes, ¿el negocio era posible, era rentable, se debió invertir en esto? Sí, yo creo que a pesar de todo lo que se diga, había una importante posibilidad de negocio ahí. Ese negocio estaba pensado para regasificar gas en Uruguay y enviarlo por un caño, un gasoducto que hay desde Buenos Aires hasta Montevideo, que trae gas, pero está casi vacío y en realidad Argentina ha traído durante estos 40 o 50 últimos años y sigue trayendo hoy gas de Bolivia y gas de regasificadoras de Chile, de por lo menos 2 regasificadoras de Chile. Entonces el negocio con Argentina era seguro y eso justificaba la rentabilidad del negocio. Muchísimas gracias, Germán Riet, ex vicepresidente de ANCAP también y ex vicepresidente de Gas Sayago. Muy bien, Lucas, muchas gracias por este contacto. Nosotros seguimos con otros temas. Sí, porque ustedes saben que el INISA, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, cesó un convenio con el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, mediante el cual los jóvenes privados de libertad y bajo régimen de semilibertad recibían cursos para reinsertarse en la sociedad. Sí, el Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, lleva adelante el programa Nexo hace unos 30 años. Este programa es fundamental para el cumplimiento de la medida socioeducativa que tiene un adolescente. Como todos sabemos, el Código de Niñez y Adolescencia establece que los adolescentes, mediante su privación de libertad, deben de contar con diversas actividades y acceso a la educación, ¿no? Ya que entendemos que tener esta posibilidad, que debe ser una obligación para el Estado de brindarla, es acceso a la educación, por lo que el cese de este programa, sin tener otras medidas alternativas o previstas, lo entendemos que restringe las posibilidades que los adolescentes tengan espacios educativos en el encierro. Al bajar nuestro programa, que tiene además capacitaciones que están vinculadas a lo laboral, que les dan competencias a niveles laborales, los gurises quedan con mucho menos posibilidades de esa inserción. Ahora, esto es grave tanto para los adolescentes cuando salen y cuando los adolescentes están en la privación de libertad, porque en este momento ellos tenían 1h06 de promedio al día de actividad educativa. Ahora, al irse el programa Nexo, van a pasar a tener menos cantidad. A nivel internacional hemos sido observados, Uruguay, justamente por el tema de no tener una oferta educativa adecuada para los adolescentes privados de libertad. 4 funcionarios del Liceo IABA declararon ayer en la investigación que la Dirección General de Secundaria está llevando adelante por la separación del cargo del director del centro educativo. Sí, en este marco los gremios docentes y estudiantiles se movilizaron en las afueras de secundaria. Empezaron hoy 4 personas que estaban trabajando ese día. Y bueno, vinimos a apoyar justamente a los compañeros que están declarando. La causa que alegan es que tanto estudiantes como funcionarios, docentes y no docentes, no dejábamos salir a los 3 inspectores que estaban ese día en la dirección. Bueno, lo cual es absolutamente ridículo porque no pasó eso. Ese día había un paro estudiantil y los docentes
por el salón gremial, y los docentes decidimos apoyar a los estudiantes. Y lo único que estábamos haciendo era, ahí afuera de la dirección, estaba cerrada la dirección, ellos cerraron la dirección, cerraron secretaría, nosotros afuera, en los patios del IABA, que son dos, de un lado y del otro, esperando qué pasaba. Nadie encerró a nadie. Se generó este problema, lo generó las autoridades, lo generaron, sacando a nuestro director, que era un director que dialogaba, que conversaba, con el cual tanto estudiantes como docentes podíamos conversar. Bueno, lo sacan y ponen interventoras, ponen a 2 inspectoras en lugar de él, con las cuales no se puede dialogar. Las autoridades no han cambiado nada, no fue un diálogo. Diálogo es cuando uno intercambia opiniones y se negocia, ¿verdad? No hay negociación. Hoy en minutos nos vamos a meter en asuntos políticos, ¿eh? Sí, vamos a estar recibiendo a Lilian Quechichán, senadora del Frente Amplio, para hablar cómo viene, la campaña, o por lo menos la pre-campaña, ¿no? El inicio de la campaña. Motores. Exacto, de las elecciones 2024. Pausa, ya seguimos. Anunciado está con nosotros en estudio Lilian Quechichán, senadora del Frente Amplio. Además, coordinadora. Lilian, ¿cómo andás? Hasta ahora, coordinadora. Ahora es Amanda de la Aventura. Amanda, bien, Nosotros cambiamos una vez por año. Pero sí. Qué trabajito es en el Parlamento, sí, ¿no? Sí, porque no a la interna y todo lo que tiene que ver con las negociaciones, ¿no? A mí me gustó, digamos, yo tengo una muy buena relación con todos los sectores del Frente y también, te diría, con casi todos los de la oposición. Entonces no me fue complejo. Me gusta articular, me gusta. Y bueno, y representar a la bancada siempre es un orgullo, así que lo hice te diría, con felicidad. Lo disfrutaste. Sí, lo disfruté. Es una buena cosa. ¿Disfrutaste también lo que se conoció hace algunas horas nada más, que creo que fue Equipos Consultores, que realizó una encuesta sobre la simpatía política? Estamos lejos de las elecciones, falta 1 año y medio, pero el Frente Amplio, daba que tiene una simpatía del 42%, similar pero subiendo un puntito más quizás, y sumado, además, la coalición no supera ese porcentaje, la coalición sumada 36%. 36%. ¿Qué mirada tenés? Yo tengo una mirada serena de las encuestas, ni me deprimo cuando no dan tan bien, ni me pongo eufórica cuando dan muy bien. Creo que son un dato, no sé si científico, pero con un soporte técnico que uno tiene que respetar. Hay gente que hace muchos años que está en eso, y creo que son una fotografía de un momento. Te diría que la cifra, lo que más me alegró es la comparación con el mismo periodo electoral pasado. El 2019. En el 2018, es decir, en el año preelectoral, nosotros estábamos casi 10, 12 puntos por abajo de lo que estamos ahora. Y me parece que si yo tuviera de decir el dato que más me alentó, es ese dato. Es decir, estamos muy por arriba en opinión pública favorable, que es lo que estábamos en el mismo momento del periodo electoral pasado. Y ese es un dato interesante. Después, los encuestadores y las encuestas te dicen que tenemos la misma cifra que en los 2 periodos en los que ganamos las elecciones. Pero ahí yo soy más moderada. Creo que todavía, como bien tú decías, falta 1 año y medio, mucha agua habrá de correr, dependerá, nosotros somos muy críticos de este gobierno, creo que de verdad la gestión ha sido muy pobre, en casi ningún tema uno puede decir algo que quede como marca de este gobierno, y nosotros tenemos que todavía transitar ese vínculo con la sociedad, que cuando salimos a hablar con ella en el Frente Escucha, nos dijeron algunas cuestiones. Sí, porque hubo un fuerte proceso de autocrítica, por lo menos interna, quizás no trascendió demasiado hacia afuera, pero sí
una ida al interior que, que reclamó el no haber sido atendido, escuchado y puesto en pie de igualdad con el área metropolitana, por lo menos. ¿Qué se aprendió de ahí? Pensando ya, justo lo que me estabas diciendo, ¿no? Por dónde iba esa escucha y sobre todo cómo se va a concretar en propuestas, ¿no? Si hay un cambio de mirada. Hubo esos dos procesos, uno el interno, que a veces sí es menos conocido para afuera, que fue un proceso de autocrítica, que a algunos los conformó más y a otros los conformó menos, pero nos miramos para adentro, nos miramos qué habíamos hecho en el gobierno, cómo había sido nuestro vínculo con la sociedad, cómo en algunos aspectos la gestión del gobierno, la absorción de muchos cuadros políticos en el gobierno hizo que la fuerza política decayera en su accionar, y después analizamos el golpe del 2019, es decir, la derrota nos golpeó y yo te diría que casi que nos noqueó en el 2020. Estuvimos bastante paralizados haciendo ese proceso. No lo esperaban. Que tienen el dolor. Como fue por tan poca diferencia, era una posibilidad. Nosotros veníamos siguiendo las encuestas, veíamos, habíamos sufrido una campaña de desprestigio brutal, con promesas, que después la vida demostró que ninguna de ellas fueron cumplidas, pero que le hicieron creer a la gente que capaz que un cambio podía ser bueno para ellos, y ha sido todo lo contrario. Y después, iniciamos ese periodo de autocrítica, la propia recolección de las firmas de la LUC hizo que la militancia, porque también en el 2020 nos separó de lo que nosotros sabemos hacer, que es estar con la gente. La pandemia también fue un dato de la realidad. Y después la salida, creo que te diría que la elección de Fernando Pereira, con un respaldo político fuerte al interior del Frente, le ha puesto una impronta muy interesante a la fuerza política, y el Frente Escucha, en el que yo participé en muchas de esas reuniones, nos hizo poner una oreja en lo que la gente nos decía, te diría, nadie criticaba a nuestro gobierno, pero si nos decían, pueden haber tenido una cuota de soberbia, pueden haberse alejado de la gente, o nos cerraron el Banco República en tal lugar y no nos escucharon, cosas que a la gente le afectaban, y que a veces cuando uno toma decisiones políticas tiene que pensar en la decisión política y también en el impacto emocional en la gente, especialmente de los pequeños lugares. Y fue muy rico para nosotros. Ahora vamos a volver a salir en esto del Frente Dialoga o el Frente Propone. Hablando del Frente Propone, ¿cuáles van a ser los principales temas o los temas fuertes de campaña para el próximo gobierno? No solo de campaña, pero sino de propuesta. Nosotros estamos terminando el trabajo programático, que ha sido fantástico. Tenemos más de 30 unidades temáticas de diversos temas que se sintetizarán ahora, antes de junio, en una propuesta de la Comisión de Programa, que nos hemos propuesto que no tenga más de 80 páginas, que no sea una cosa que no se pueda leer, que no se pueda leer. Y ahí van a empezar a definirse, uno tiene el programa, después tiene la plataforma electoral y después tiene el plan de gobierno. ¿Y los temas? Yo te diría que el mundo del trabajo aparece muy fuertemente, es decir, los impactos que en el mundo del trabajo se están dando a partir de los avances tecnológicos. No hay duda que los temas de la sostenibilidad, del ambiente, del cambio climático ocupan un lugar que no ocupaban antes, por lo menos en el intercambio de la fuerza política. Siempre estuvo ahí como un tema, pero hoy tiene especialmente propuesto por los jóvenes, te diría, esencialmente propuesto por los jóvenes. Creo que todos los temas vinculados a la matriz productiva del Uruguay, de ese Uruguay agroexportador, que seguirá siendo, pero en donde los servicios, donde el turismo, donde la tecnología, donde otras cuestiones van a jugar un papel fundamental. Creo que por ahí pueden andar algunos ejes centrales, aunque habrá seguramente otros. La gente de la cultura está trabajando fantásticamente bien, es un mundo que está pasando un momento complejo, la pandemia los dejó muy, muy complicados. Y con respecto a las derogaciones, porque hay una agenda de derogaciones, porque si tuvieras que enumerar 2 o 3, porque quiero ir a las candidaturas también, que es un tema que a la gente le interesa, hay una agenda de derogaciones, se me viene a la cabeza que ustedes mismos lo han dicho, reforma de la seguridad social,
el proyecto de corresponsabilidad en la crianza. ¿Está previsto eso? En la discusión programática, en los temas de seguridad social, nosotros sí hemos analizado que este proyecto es muy malo. Hoy el Frente está debatiendo algunos caminos que están planteados o que está planteando el PIT-CNT. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo creo que lo mejor que le puede pasar para cambiar ese proyecto de la reforma de la seguridad social es que gane el Frente Amplio y convoque, que es lo que yo creo que habría que hacer y lo que muchos compañeros en el Frente están creyendo, a una gran consulta de los movimientos sociales, obviamente del PIT-CNT, pero no solo del PIT-CNT, sino un margen más amplio para así pulirle las aristas más complejas de ese tema. Y después hay algunos proyectos de ley que sí, son impronta de los gobiernos. El de mal llamado de tenencia compartida realmente afecta. Y la van a derogar, la idea es derogarlo. Bueno, lo más probable es que ese sea un proyecto que no tenga nada que ver con cómo nosotros hemos trabajado los temas de la niñez, de la adolescencia y de los derechos en general, así que sí, estará sobre la mesa porque ha sido un retroceso muy, muy fuerte, ¿no? Lilian, te quería preguntar también cómo se posiciona, ahora yendo más al tema de candidaturas, convocatoria serenista progresista de cara a las próximas elecciones. Hay ya pronunciamientos de varios de los sectores, aunque también divergencias, ¿no? Porque varios de quienes integran Convergencia han apostado ya por Mario Vergara, que todavía no ha oficializado su precandidatura. No, todavía no. ¿Cómo viene eso? A ver, primero viene en paralelo en la construcción de convocatoria serenista progresista. La primera decisión que tenemos es que vamos a participar juntos en el 2024, en lo posible con listas únicas en todo el país, en lo nacional y en lo departamental. Pero hay algunos sectores que ya han apoyado la precandidatura de Vergara. Por eso te digo, son dos caminos. Uno es la voluntad de construir convocatoria, porque hemos analizado que todo ese espacio, esa sensibilidad que se expresa en el Frente atomizada, incide mucho menos que si actuamos en forma conjunta. Lo segundo es fuerza renovadora. Ya había decidido hace unos meses que la mejor manera de plantarse en la cancha con todos los brazos abiertos que el Frente puede tener para convocar y no perder ningún voto es que este espacio y esta sensibilidad se plante en la cancha con una candidatura. La de Yamandú y la de Carolina son dos grandes compañeros, pero nosotros creemos que no le hablan a todo el espectro frente amplista o más allá del Frente. Nosotros creemos que este espacio lo hemos analizado muy bien, en la costa montevideana donde el Frente Amplio perdió, nosotros votamos muy bien, participamos en una elección interna del Frente casi sin estructura y es una elección de estructura fuerte y salimos terceros, muy pegaditos al MPP, es decir, hay muchas señales que nos dicen que la gente está esperando. El PDC se acaba de pronunciar el miércoles pasado, hay otros grupos de compañeros que se han pronunciado y en pocas horas van a hacerlo público. Pero hay una divergencia con Asamblea Uruguay, ¿no? Más que divergencia, lo que ha planteado Danilo es que él precisaba un poco más de tiempo. Danilo, que está en una situación particular, porque hace 3 años que está prácticamente en su casa, que el COVID realmente lo afectó, nos pidió un poco más de tiempo para consultar. Creemos que en estas horas están terminando esas consultas al interior, a Montevideo, a Canelones, y seguramente se expresarán. Y en el caso de Vergara, que bueno, todo indica que va siendo apoyado por todo lo que es convocatoria, ¿tiene conexión con el interior? Porque salvo en el caso de Cose, Vergara, son figuras más montevideanas, Yamandú, Orsi, no. Pero esa conexión con el interior profundo, ¿tiene esa conexión? Mirá, Vergara ya fue precandidato en la elección pasada, por lo tanto ha recorrido el país millones de veces. Fue, no te olvides, jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas, fue presidente del Banco Central, todas actividades que lo hacían obligatoriamente a tener un contacto. Es un hombre con mucha experiencia de gobierno y que tiene un vínculo muy fluido
con todo el interior del país, que no es solamente hablar de agropecuarias, donde eso sí tiene un peso muy grande. Y sí, yo creo que es conocido, yo creo que es valorado por su gestión de gobierno, es un hombre muy inteligente y también es un hombre que nació en el Cerrito de la Victoria, que fue a la educación pública y que tiene esa sensibilidad que me parece también necesaria en eso de acercarte a la gente para contarle tu propuesta. Claro, y si no hay acuerdo con Asamblea Uruguay... bueno, esperemos que haya, para nosotros convocatoria es una prioridad. No nos apuremos, vamos a esperar un poco porque es una definición importante que a nosotros nos preocupa, pero que estamos dispuestos a que tengan el tiempo necesario los compañeros para debatirlo en profundidad. Yo tengo esperanzas de que vamos a resolverlo de buena forma. Lilian Guerrichán, muchísimas gracias. Un gusto. Nosotros vamos con otros asuntos porque en el marco del encuentro Sinergias para construir una mejor sociedad, el ministro de Desarrollo, Martín Lema, anunció la firma de un convenio con la DINALI para la creación y concreción de puestos de trabajo para personas que recuperan su libertad. La red que comenzó a funcionar en la jornada de hoy va a buscar que la mayor cantidad de empresas e instituciones se adhieran a los efectos de coordinar esfuerzos, de coordinar acciones y dar oportunidades poniendo eje a la persona, que eso implica, por supuesto, oportunidades laborales, pero también oportunidades en la formación, oportunidades en la contención, oportunidades que tengan que ver con la inclusión social, como puede ser alguna acción relacionada al aspecto deportivo. Lo que no tenemos ninguna duda es que mucho de lo que hagamos con personas que recuperan la libertad es la sociedad que estamos definiendo, ¿no? Tanto lo que hagamos como lo que dejamos de hacer. Cuando nos encontramos con situaciones de reincidencia, con situaciones de calle, en una cantidad de casos, con situaciones de violencia, necesariamente cuando una persona recupera la libertad y no tiene alternativas, a donde se va justamente es a donde no queremos que se vaya. En ese sentido, Lema afirmó que se buscará la concreción de convenios específicos para unificar las acciones mediante la creación de una bolsa de trabajo para personas que recuperan su libertad. En ese marco, el jerarca dijo que se intentará asociar a instituciones deportivas que manifiesten su interés por este proyecto de inclusión social. Les contamos ahora que el sindicato de UTE ocupó la sede de Durazno en el marco de un conflicto declarado en el mes de abril por la falta de personal y también recorte de inversiones. Están previstas distintas medidas hasta el 7 de junio, cuando habrá un paro de 24 horas, 7 de junio. En este contexto, desde hoy se están aplicando medidas intermitentes. Desde abril que hemos resuelto el conflicto, tuvimos una reunión en el propio Ministerio de Trabajo en marzo, en donde la UTE nos comunicó directamente que no iba a negociar los presupuestos ni las reestructuras que se están llevando adelante en la UTE con el sindicato, y a raíz de eso empezamos a desarrollar un plan de acción que empezó hoy. Desde el punto de vista de la toma de medidas, tenemos cerca de 15 lugares en donde, ya han resuelto las asambleas poner a disposición de la ocupación, como estamos haciendo hoy en Durazno, y mañana comenzamos con un conjunto de medidas que la idea es poder evidenciar estos recortes que se están viviendo dentro de la UTE, con falta de insumo, con falta de personal, con falta de negociación colectiva, con falta de carrera funcional. Y el corolario de esta primera etapa del plan de acción va a terminar el 7 de junio con un paro a nivel nacional, con una movilización a nivel nacional que vamos a estar haciendo hacia el Palacio de la Luz. Castelgrande señaló que 35% del personal de UTE está en condiciones de jubilarse y que si eso ocurre la empresa perderá la capacidad operativa, teniendo en cuenta que actualmente son necesarias 700 vacantes y se acercan los fríos. Lo que se nos viene, ahora se viene el invierno. No damos abasto así como estamos. Donde venga un invierno, con algunos temporales, con mucho viento y un poco de lluvia, que es lo que todos queremos, lluvia, sería nefasto también para el servicio, porque vamos a hacer agua por todos lados. Y lo lamentable de esto es que todo este recorte no trae un ahorro para la gente, primero, no trae ahorro porque la tarifa no se la baja, para la UTE tampoco. Y
Y en Argentina, bueno, se espera con mucha expectativa el acto del 25 de mayo, de mañana, donde la única oradora será la vicepresidenta Cristina Fernández. Se espera que haya definiciones sobre su candidatura y bueno, qué es lo que va a pasar cuando falta un mes para el cierre de las listas y se mantienen agitadas además las internas al interior del Frente de Todos. Para el acto de este 25 de mayo se especula con que la vicepresidenta brinde indicios sobre el respaldo a alguno de los candidatos, luego que la semana pasada anunciara que era el tiempo de los hijos de la generación diezmada y brindara detalles sobre los lineamientos del programa de gobierno. Cristina Fernández le aconsejó al ministro del Interior y aspirante a la presidencia, Eduardo Guado de Pedro, que empiece a caminar, a construir, porque ese es el tiempo que viene, según afirmó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Mientras tanto, el encuentro de intendentes peronistas con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, de este lunes, causó revuelo por la expectativa de que sea el candidato presidencial del Frente de Todos, a pesar de que los dirigentes K mantienen el reclamo para que Cristina sea candidata, idea que ella ya descartó, pero advierten que si no se postula, el ministro del Interior es una buena opción. Eduardo Guado de Pedro publicó hoy un mensaje en Twitter en respuesta a los desafortunados comentarios que ayer hizo el periodista Gabriel Levinas respecto a su disfunción en el habla por tartamudez, afirmando "vamos a cortar con una sociedad de discursos de odio", que acompañó su mensaje con un video donde habla sobre el bullying y sostuvo que el desafío pasa en la actualidad por convocar a los jóvenes con un mensaje que afirme que se puede ser rebelde sin tener odio, y afirmó que en una sociedad la libertad pasa por tener oportunidades, en clara referencia al postulante presidencial y diputado nacional Javier Milei. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. No se vaya de la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arranca Ciudad Viva. La actualización informativa a 13:30 y nosotros con el gusto de siempre a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Hasta luego.